Hola a todos y muy bienvenidos una vez más a Maldito Piano. No. No. ¿A cuántos os pasó alguna vez, si sois músicos, que en vuestra casa no entienden pues todas las horas que le dedicáis al instrumento, al cuidado del instrumento, a practicar, a estudiar las teóricas si estáis haciendo la carrera o estudios superiores? ¿A cuántos os pasó eso de tener que explicarle a un amigo, oye, no, hoy no bajo, que tengo que practicar, que además hay cerca una audición? O que precisamente cuando está cerca la fecha de esa audición, de ese concierto o de ese examen, que estáis de los nervios y que saltáis a la mínima y que en casa pues que tampoco se entiende mucho, ¿no? Es algo muy frecuente. Pues bien, hoy os voy a hablar justamente de eso y basándome en este libro, que yo ya hace varios años que lo leí y lo volví a leer y para mí es una herramienta muy valiosa para un músico. El libro es Cómo ser feliz si eres músico o si tienes uno cerca, y es de Guillermo Dalia. Deciros que ya que esté escrito por él es ya como un sello de garantía, porque estamos hablando de una persona muy importante en el mundo de la psicología, que además está especializado en lo referente a la ansiedad escénica, a tratar con músicos. Tiene entre sus pacientes habituales a músicos, y todo este tema de la psicología musical, la ansiedad escénica, miedo escénico, lo tiene totalmente dominado, y que se dedique a escribir este tipo de libros para músicos es algo genial. Ya es lo que estáis pensando muchos, que es que, oye Cris, que me estás hablando de algo que ya existen muchos libros. Sí, yo los leí, porque yo también, sobre todo cuando estuve haciendo la carrera de piano, el superior, tenía un horror, y me daba un miedo pero tremendo el subirme al escenario, sobre todo cuando eran exámenes. Súbete ahí al escenario, toca, hazlo todo perfecto, todo me ponía malísima, ¿no? Y en cambio ahora pues sí, ya lo superas y puedes tocar delante de quien sea y sin problema ninguno, y os puedo asegurar que lo disfruto muchísimo. Tanto eso, los que me seguís sabéis que toco pues con Rocking Thousand, en el Jordan Rudetsky Fest, y de verdad que se disfruta muchísimo. ¿Y por qué? Gracias a libros como este, porque de verdad sí que hay otros libros sobre ansiedad escénica, sobre los miedos del músico, sobre la vida del músico, pero es que este no solo se centra en la figura del músico, que es lo que más me gustó, que es que se centra también en la parte del músico como persona, no solo de esa máquina de tocar notas, también del músico como persona y sobre todo con su entorno. De hecho, os voy a enseñar partes del libro. Ya el título es bastante curioso, el cómo ser feliz si eres músico, si tienes uno cerca, pero mira, os quiero decir las partes. Ya empieza diciendo hay una pequeña presentación, pero luego los primeros capítulos son cómo somos, cosas de músicos, ¿no? Y el primer punto es ¿por qué tienen tan mal humor los músicos? Esto, los que tenéis amigos músicos, seguramente es una pregunta que os hicisteis muchas veces. Pero también explica eso, el vínculo entre el instrumento y el intérprete. ¿Por qué esas horas de estudio? ¿Por qué esa dedicación? ¿Por qué ellos son los primeros en autocriticarse y además tan duramente? Lo explica muchísimo. De hecho, el siguiente capítulo, el capítulo 3, se titula ¿Por qué somos así? Y este capítulo además me gusta mucho porque tiene un apartado que hace una pequeña reflexión sobre los conservatorios conservan, y ese tipo de títulos en las reflexiones que hace dentro de como subapartados dentro de cada capítulo, alguna de verdad
que hace pensar mucho y en mi opinión está súper acertado. Luego también habla pues de las relaciones entre el profesor y el alumno, tanto en conservatorios como en academias, formación privada, y la verdad que es un tema que como músico y como alumno y como profesor se suele pasar muy por alto, pero tiene una gran importancia. Aquí la verdad hace unas reflexiones muy buenas. Luego también tiene otro capítulo interesante que es, de hecho se titula el Saliendo al exterior, bienvenido al mundo real, y es un poco un resumen de esas dudas y de esos miedos que te salen y tienes cuando estás haciendo la carrera, ¿no? Que es que, vale, estuve estudiando lo que me gusta, yo creo que estoy seguro de esto, pero ¿y ahora termino de estudiar y qué pasa? Pues no es que os ponga un esquema de las salidas profesionales, pero sí es lo que dice él, el bienvenido al mundo real, hey, ahora no es que vayas a estudiar para hacer un examen y chao, y cosas del estilo de que muchas veces, muchos miedos que nos metemos a nosotros mismos en la carrera y estudiando, lo que él dice de los enemigos del músico, muchos enemigos los tenemos nosotros dentro. Y en este libro de verdad que está todo súper bien explicado. Y además no os creáis que es en plan de buf, Dios, qué tostón. No, lo explica, pero es como cómico, como juguetón, en un lenguaje que se entiende súper bien. Porque sí que hay otros libros sobre todo sobre la ansiedad escénica, que, wow, para leerlos tienes que estar con el diccionario al lado y se hacen un poco densos. Y aquí de verdad que no, es un libro que lo pasáis súper rápido porque además como que engancha, ¿no? Luego también hay un apartado que me gusta mucho del libro, una parte, y además es una parte importante y densa en el libro, que es que ¿qué pasa cuando tienes un músico en la familia? Y lo aborda desde varias perspectivas. Hay una parte que es que para los padres, ¿no? Socorro, mi hijo quiere ser músico, se llama así el principio del capítulo, y él explica un poco realmente cómo es la situación, tanto del punto de vista del hijo como de los padres. Luego también hay el socorro, mis padres quieren que sea músico, también la perspectiva opuesta de cuando el niño no quiere, o la niña no quiere, pero los padres se empeñan, y qué pasa en ambas situaciones. Luego también hay el apartado de a nivel parejas, celos que pueden pasar, o por qué no se entiende eso de, oye, que me quiero ir a pasar el fin de semana a la playa, ¿por qué tenemos que ir a la playa con el violín, por ejemplo, o con el piano, o por qué no vienes? O eso de, pero deja ya de tocar un rato, se explica. Y luego también a nivel de cómo tratar con el músico, las relaciones sociales, que le dedica un apartado que para mí también es súper importante, el control emocional de la persona, el relacionarte con otros, porque sí que es cierto que muchos músicos, me incluyo, pecamos un poco de eso, de ser a lo mejor como muy cerrados, muy brutos, ariscos, y es un poco el tratarse eso, el relajar un poco el nivel de autoexigencia, o por lo menos dejarlo solo para el instrumento, el piano en mi caso. Y en este libro todo eso se refleja muy bien. Además, en la parte del miedo escénico, de la ansiedad escénica, sí que trae una serie de ejercicios que de verdad ayudan un montón a cómo saber controlar los nervios, a cuando te subas a un escenario que no parezca que sea el fin del mundo, y de verdad que son muy efectivos. Yo realmente, os soy sincera, no creía que esto iba a funcionar. De hecho, también probara con musicoterapia, y al principio decía, pero esto de hacer una lista de cosas que me ponen nervioso para después sustituirlas al momento de entrar al escenario, sustituir esa frase por otra frase y tal, funciona, de verdad que funciona. Y trae un montón de ejercicios de ese estilo para aprender a dominar los nervios, para bajar un poco la exigencia, no en el sentido de
querer mantener un mínimo de nivel, que eso obviamente está genial y es necesario, pero sí ese grado de autoexigencia que te hace que no disfrutes de lo que haces, eso es malo. Y en este libro todo eso está súper bien explicado. Además, hay partes que traen como decálogos y está muy bien. Por ejemplo, decálogo del músico infeliz. Para mí la música lo es todo. Número 2, si me doy cuenta de los fallos de los colegas y los comento es porque soy muy bueno en esto. Y no sé, o solo consiguen trabajo los músicos enchufados. Hay un montón de cosas. Y después un último apartado que a mí me encantó, y os lo digo en serio, es el qué decirle y qué no decirle a un músico. Y trae una especie de diccionario que está súper bien, que es que os pone, imaginaros lo que le dice la pareja al músico, ¿no? Parece que estás un poco nervioso, pero se te nota todo muy bien y tal. Y al lado pone lo que realmente escucha el músico. Está súper nervioso, lo vas a hacer muy mal, porque si hasta mi pareja me lo nota, cualquiera de la sala lo va a notar. O cosas que nunca decirle a un músico, y te dice también lo que tú le dices y lo que él entiende cuando se lo dices, ¿no? Entonces ayuda un poco a justificar y a entender cuando no eres músico el por qué saltan así de golpe cuando le dices ciertas cosas antes o después de un concierto. Y eso está muy bien, porque creedme que hay veces que no es fácil explicárselo, ya sea a un amigo, a un familiar, a la pareja o a quien sea, ¿no? Hay una parte ahí que nos parece como que estamos un poco incomprendidos. Y en este libro de verdad que ayudan muchísimo en todos esos aspectos que dije. Por eso me gustó muchísimo cuando lo leí. Además lo leí cuando estaba en un momento difícil en la carrera, y lo leí años después y hace poco lo volví a leer otra vez. Y se lo recomendé a amigos, a compañeros, a un montón de gente, porque realmente es eso. No creo que sea solo un libro exclusivo para músicos, sino también para todo aquel que tenga un músico cerca, porque le va a ayudar a entenderlo. Y ya digo, la parte esa que es como una especie de diccionario, tiene toques de humor, pero realmente dices, ostras, es que eso sí que me pasó, de que alguien te dice, guau, pero si casi no se te notaron los fallos, y tú realmente estás pensando, ala, si este que no tiene ni idea de música me dice que no se me notaron los fallos, es porque el resto del teatro se enteraron todos de las notas que di mal. Y es de verdad que te identificas muchísimo. Y gente no músico que lo leyó también coincidió en esa perspectiva. Así que nada, ya sabéis que lo tenéis recomendado, os pondremos el enlace y ya comentaréis a ver qué tal. Acordaros, Cómo ser feliz si eres músico o tienes uno cerca, de Guillermo Dalia, y editorial Idea Mundi Música Ediciones. Así que nada, ya me contaréis qué tal os pareció. Por supuesto, si os gustó el vídeo, darle a like y suscribiros para seguir al tanto de las novedades que os vayamos proporcionando. Así que nada, un saludo enorme. Hasta otra.